Buenas tardes, mi nombre es Marta. Como ya bien ha dicho Joaquín, este es el tema de mi trabajo y de mi sesión clínica. Este es el índice que vamos a seguir en la sesión clínica, una introducción, unos objetivos, una metodología, unos resultados, unas conclusiones a las que hemos llegado después de haber revisado toda la bibliografía y una bibliografía. Bueno, para empezar, tenemos que saber que un embarazo adolescente o un embarazo precoz es aquel que se produce entre los 10 y los 19 años de edad, según nos dice la Organización Mundial de la Salud. Además, la Organización Mundial de la Salud también nos arroja un dato bastante importante, que es que el embarazo adolescente es la segunda causa de muerte en adolescentes entre 15 y 19 años. A día de hoy, en países desarrollados como pueda ser España, el periodo de adolescencia se ha alargado en el tiempo, retrasando el momento en el que una mujer elige ser mamá. ¿Por qué? Pues bueno, tenemos varias características que hacen que esto se produzca. Uno de los ejemplos, hay una mayor accesibilidad e información sobre los métodos anticonceptivos. Hay un mayor aumento de oportunidades educativas. A día de hoy, mujeres y hombres tenemos la misma posibilidad de estudiar en una universidad, en un colegio o en un instituto. Mejores condiciones económicas, en los trabajos mejores cualificados y cambios en las costumbres sociales. En la incorporación de la mujer al mundo laboral ha hecho de que se pueda producir ese cambio. Y aparte, otra cosa a destacar es que el matrimonio se está posponiendo a mayores edades. Existe una casuística que está propiciando el que haya mayores embarazos en edades adolescentes y además que haya un incremento en las infecciones de transmisión sexual. Estas características es un inicio precoz en las relaciones sexuales, un uso inadecuado de los métodos anticonceptivos, ya sea por desinformación, por mitos y tabúes que se engloba dentro de la sexualidad. Y entonces, pues lo que hemos dicho, se eleva el índice de ITS y de embarazo. Si hacemos un balance general a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud nos arroja ciertos datos. Uno de ellos es que actualmente el 11% de todos los nacimientos que se producen en el mundo siguen siendo de mujeres adolescentes. Además, nos dice que de ese 11%, el 95% de los nacimientos se producen en países con ingresos medios y bajos. Y también que es más común que se produzca este embarazo en mujeres adolescentes en ámbito rural. Si nos fijamos en España en concreto, y nos vamos al Instituto Nacional de Estadística y cogemos los datos del 2020, vemos que en el 2020 hubo alrededor de unos 350.000 partos. De esos 350.000 aproximadamente, 6.312 fueron de madres menores de 19 años. Si extrapolamos este dato a tanto por ciento, vemos que el 1,84% han sido de madres menores de 19 años. Si nos fijamos en el dato que aparece arriba, el del 2019, vemos que es superior. Por lo tanto, si miramos los datos de años anteriores, vemos que la tendencia es a la baja. Bueno, cuando llegó esta sesión clínica a mis manos, me planteé ciertos objetivos. Un objetivo general y un objetivo específico. Con el objetivo general, pues bueno, vamos a intentar exponer las medidas de prevención y atención a los adolescentes, así como información valedera para la prevención de ITS y de embarazos precoces. Además, como objetivo específico, vamos a intentar identificar los factores de riesgo biológicos, psicológicos y sociales en las adolescentes embarazadas, que puedan modificar su desarrollo biopsicosocial normal. La metodología que he llevado a cabo ha sido una búsqueda bibliográfica en ciertas bases de datos, Scielo, PubMed y Quiden. Los criterios de búsqueda han sido en castellano y en inglés, desde el 2005 hasta la actualidad, artículos científicos que sean libres de pago, con las palabras claves que veis en la pantalla. Cuando hice la búsqueda bibliográfica, la mayor parte de los artículos que encontré fueron artículos de países latinoamericanos y sudamericanos, porque es verdad que en esos países el tema del embarazo en adolescentes es un problema muy importante. Entonces, la verdad que me costó un poquito encontrar artículos que fueran de nuestro país. Por eso se seleccionaron 2 artículos científicos que sí eran españoles y aparte me fui a base de datos como puede ser el Ministerio de Sanidad y de ahí encontré 2 estudios y en la Organización Mundial de la Salud con otro documento que hablaba del embarazo en la adolescencia.
¿Qué resultado nos encontramos? Pues bueno, en todos los documentos revisados se arroja la misma conclusión. Es que el embarazo se vive como no deseado. Hay una pérdida de libertad, una pérdida de proyectos de futuro y la mujer lo vive como una limitación en su autorrealización personal. El embarazo en estas edades no está exento de riesgo. De hecho, existen riesgos físicos, riesgos psicosociales, que lo veremos un poquito más adelante. Como riesgos físicos para la gestante, vemos que hay un aumento en el riesgo de morbilidad materna. ¿Qué características tiene que tener la embarazada para considerar que hay un aumento de ese riesgo? Pues bueno, tenemos que la gestante tiene que ser menor de 14 años, que el peso sea menor de 45 kilos, que tenga un estado nutricional deficiente, que los hábitos de vida sean inadecuados, por ejemplo, sedentarismo, una mala alimentación o consumo de tóxicos, alcohol, drogas, tabaco. ¿Qué más riesgo físico encontramos? Pues bueno, hay una elevación hay una probabilidad mayor de una hipertensión gestacional, hemorragias anteparto y posparto, hay mayor aumento de las infecciones y abortos espontáneos. Para el recién nacido también tenemos riesgo. Va a haber mayores partos pretérminos, va a haber mayores recién nacidos con bajo peso al nacer. También un dato que me resultó bastante curioso fue que hay un aumento en los casos de retraso mental y otras discapacidades y hay un aumento en la probabilidad de muerte prenatal, un 50% más de muerte prenatal en las primeras semanas de vida. Bueno, como riesgos psicosociales podemos ver que existe una sincronía madurativa tanto físico como emocional. Además, hay una sincronía entre chicos y chicas, las chicas solemos madurar antes. Además, si la adolescente vive en una zona rural, tiene mayor probabilidad de embarazo. Además, si a esto le añadimos los mitos y tabúes que hay sobre la sexualidad, pues aumenta aún más. Y el concepto del amor romántico, no digo nada. La existencia también de una familia disfuncional, un hogar inestable, donde hay una comunicación con los padres bastante deficiente, donde no se puede hablar libremente de sentimientos, de preocupaciones con respecto al tema de la salud afectivo-sexual, también va a propiciar ese aumento del riesgo. Y, por supuesto, el uso inadecuado de anticonceptivos. Cuando la mujer ya está embarazada, la adolescente está embarazada, tienden a un abandono escolar y, por lo tanto, a un aislamiento social. Se alejan de su círculo de amistades. Y, por lo tanto, vamos, como veis allá en la pantalla, a un bajo nivel socioeconómico. Bueno, ¿quién no conoce las famosas asambleas de la Organización Mundial de la Salud? Todo el que haya estudiado leyes las conoce de sobra. Y aquí no iba a ser menos. La Organización Mundial de la Salud, en su 51 Asamblea Mundial, celebrada en mayo del 98 en Ginebra, se planteó que existía una problemática muy grande con los adolescentes, porque es un periodo de total vulnerabilidad en materia de salud sexual. ¿Qué problemas vieron? Bueno, vieron que había una actividad sexual sin protección, con lo que nos llevaba a embarazos no deseados y a un aumento de las ITS. También vieron que no hay una educación sexual objetiva y sin prejuicios. Podemos tender a pensar que en nuestro país sí que hay una educación sexual objetiva, pero es verdad que en otros países no lo hay, sobre todo en Sudamérica y en los países más pobres. Y también es cierto que puede ser que en nuestro país haya ciertos colegios donde la educación sexual no sea totalmente objetiva. Además, también vieron que los servicios sanitarios no tenían consultas donde los jóvenes pudieran hablar con total confidencialidad de los temas de sexualidad. Por lo tanto, Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud se planteó ciertos objetivos. En este caso, hemos seleccionado los 3 relacionados con la salud sexual. El primer objetivo fue que para el 2020 había que reducir 1/3 los embarazos adolescentes. ¿Cómo? Pues plantearon ciertas estrategias. Promover las escuelas promotoras de salud, garantizar el acceso a los servicios sanitarios, prevenir los embarazos no deseados, ¿cómo? Ofreciendo a los adolescentes métodos anticonceptivos y otorgándole información veraz y basada en la evidencia científica.
El siguiente objetivo se planteó que para el 2015 había que reducir las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. ¿Cómo? Información, igual que antes, basada en la evidencia científica y que fuera veraz, para prevenir de esta manera la enfermedad de transmisión sexual. Y sobre todo, dar a los jóvenes la disponibilidad de los métodos anticonceptivos, sobre todo del preservativo masculino. Y por último, se planteó que para el 2015 había que mejorar los hábitos higiénico-dietéticos. Especificaron que esos hábitos higiénico-dietéticos tenían que ser nutrición, ejercicio físico y sexualidad. ¿Cómo queríamos conseguirlo? Bueno, pues estableciendo programas y políticas de salud sexual, pero incidían en la importancia de la participación de los jóvenes. Además, hablaban de una consulta de planificación familiar en atención primaria, que no sé si aquí en Algeciras o La Línea todos los centros de salud tienen una consulta de planificación familiar, porque de donde yo soy no la hay. Y luego, por último, información sobre prácticas seguras en temas relacionados de salud sexual, siempre basado en la evidencia científica. Y para terminar, cuando el embarazo no es buscado, se desestructura la vida por completo del adolescente. Hay un abandono escolar, el nivel socioeconómico es más bajo, hay trabajos peores remunerados, hay una tendencia al aislamiento social y una baja autoestima. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para intentar ayudar a esos adolescentes? Bueno, pues después de realizar esta búsqueda bibliográfica, las conclusiones son estas tres. Implantar programas de educación afectivo-sexual en centros educativos. ¿Qué temas tenemos que tratar? Aparte de la sexualidad, el tema de embarazos, la prevención de ITS, hablar de planificación familiar, reforzar la autoconfianza. Muy importante, hablar de corresponsabilidad del chico hacia la chica y de la chica hacia el chico. Y muy importante, empoderar a las adolescentes, a saber que pueden decir que no y no pasa nada. La siguiente medida sería un servicio de apoyo continuo e individual en los centros sanitarios. ¿Cómo? Ofreciendo a los adolescentes el acceso a los métodos anticonceptivos, no poniéndole límites. Además, la formación y sensibilización de los sanitarios o educadores es fundamental para dar un conocimiento actualizado. Y muy importante, que aunque no lo he puesto ahí, por favor, planificación familiar en la atención primaria. Y ya por último, y no menos importante, que en casa se hable de sexualidad sin tabúes. Que los adolescentes tengan un espacio donde poder hablar con total tranquilidad con su familia, donde se genere un clima de confianza, donde la información que obtengan sea veraz y se puedan ofrecer métodos anticonceptivos. Y sobre todo, que se eduque en valores el respeto hacia ti mismo, el respeto hacia el que tienes al lado, respeto hacia tu propio cuerpo y el respeto a la vida. Esta es la bibliografía que he utilizado y bueno, nada, muchas gracias.